¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, al cabo de lo que fue un plenario justamente de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Una nueva reunión, la tercera, en la que se abordó el tema del régimen penal juvenil. Una cuestión donde, bueno, hubo numerosos invitados, seguirán las reuniones informativas y, bueno, a priori se verá cuándo se avanza con el dictamen. Paralelamente a las 2:15 arrancó también una reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Hay 5 reuniones hoy convocadas, 7 comisiones que estarán en las mismas, 2 son plenarios justamente, y a las 4 va a haber una reunión donde está convocado un exministro de Defensa, histórico exministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien expondrá en la Comisión de Defensa sobre el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar para utilizar la ley de seguridad interior, modificar la ley de seguridad interior para incorporar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Un tema que, bueno, genera cierta polémica entre los legisladores. Bueno, estos son algunos de los temas y siempre con la expectativa que está puesta en la reunión de mañana, donde se presentará el jefe de gabinete. Pero bueno, ya paso a presentarle a quienes me acompañan. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien, buenas tardes. Sí, todavía no hay sesión a la vista en la Cámara de Diputados, pero sí, como contabas, hay mucha actividad en comisión. Tenemos la primera visita mañana del jefe de gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados. Una exposición que se presume va a ser bastante extensa, de varias horas. Y ahí los bloques de la oposición, tanto hoy como mañana, en el recinto que va a haber, va a ser muy concurrido, van a aprovechar para tantear el escenario, para ver si convocan a una próxima sesión por el tema de la insistencia del veto, ¿no? Del veto total de Javier Milei al proyecto de suba, proyecto sancionado y vetado de suba de las jubilaciones. Hay algunas dudas en la oposición sobre si va a poder conseguir, sobre si va a poder repetir los 2 tercios que ya consiguió en junio, porque bueno, el oficialismo, como es lógico, está intentando que haya menos votos, que la oposición no llegue a los 2 tercios, recordemos tiene que llegar a los 2 tercios en las 2 cámaras, claro, para insistir con ese proyecto. Así es, sí, estamos también con Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Cómo le va, Martín? Bueno, sí, una semana movida en lo que tiene que ver con las comisiones y, como decíamos recién, el plato fuerte, obviamente, la presencia del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, haciendo estreno, si se quiere, ¿no?, de ese traje o de ese cargo acá en Diputados, en la Cámara Baja. Estuvo anteriormente Nicolás Posse en el Senado, pero bueno, mañana va a estar Francos a partir de las 11 de la mañana con un párrafo especial o con un parte de su discurso dedicada justamente a lo que tiene que ver con la cuestión fiscal y la importancia del veto, de este veto total que hizo el presidente de la Nación a esta nueva ley esta ley de movilidad jubilatoria, que obviamente impacta mucho en lo que tiene que ver con las cuentas y que el gobierno viene monitoreando mucho. Son cerca de 2.100 preguntas que va a responder. Originariamente eran muchas más, 3.500 creo, pero obviamente se solapan o se pisan, entonces se repiten muchas de las preguntas que formulan los 257 diputados, entonces termina siendo un informe de gestión que va a responder 2.135, si no... Mirá, ando bien de memoria. Bien, muy bien. Ando bien de memoria. Dije, la voy a pifiar, pero no. Acerté. 2.135 las preguntas que va a responder Franco. Me parece que va a ser el plato fuerte, ¿no?, por lejos de la semana. Seguro, seguro. Pero se va a hablar a lo largo de toda la semana del tema del veto y de otro tema del que vamos a hablar inmediatamente después de mostrar, a ver cómo está el tiempo, el clima en la ciudad de Buenos Aires. Veamos a ver si ahí estamos con 19 grados, un clima primaveral, sol a pleno, casi alguna nube ahí asomándose. Tuvimos esta es la temperatura máxima, la mínima fue de 9 grados, o será de 9 grados. Mañana 18 grados también, la mínima más baja 7 grados. Y para el jueves
14 grados, ahí bajamos bastante, 14 grados de máxima, bastante nublado va a estar, y la mínima de 11 grados, una amplitud térmica bastante reducida. Y bueno, veremos a ver si hay nubarrones a mañana durante la presentación del jefe de gabinete. Lo que iba a comentar, tiraba a la mesa, es esa versión que comenzó a sonar. Yo la había escuchado por lo menos ayer ya, y hoy empezó a sonar muy fuerte, que es la de cómo va a ser una presentación muy peculiar del presupuesto, el presupuesto 2025. Nada menos que con la presencia, se dice, es una posibilidad, pero cuando suena uno ya se va acostumbrando con esta gestión, que cuando empieza a sonar, bastante probable que así sea, que lo presente el presupuesto nada menos que el presidente de la Nación, que es una presentación bastante sui generis en el recinto de diputados, no ya en la comisión de presupuesto. Claro. Una suerte de asamblea legislativa que se podría llegar a dar en el 16 o inmediatamente después del 15, fecha límite para la presentación, según lo que establece la Ley de Administración Financiera, del proyecto de presupuesto por parte del Poder Ejecutivo. Sería el 16, ¿no? El 16 sería que se presentaría lunes. Sí. Lunes. Pero sería inmediatamente después del 15, que es la fecha límite para la presentación del presupuesto, y me parece que tiene que ver también con dar un mensaje, con una puesta en escena, con que es el primer presupuesto también de la gestión, porque en definitiva está prorrogado el del 2023, y que obviamente el presidente tiene una mirada muy fiscalista, y yo por lo que recogí del oficialismo, de alguna manera destacan que ellos creen o consideran la existencia de lo que llaman la restricción presupuestaria, ¿no? Me parece que eso es de alguna manera un palo para las gestiones anteriores, que multiplicaban el dinero vía emisión y demás. Claro. Pero bueno, veremos si se termina ratificando. Yo creo que sí. Ya por cómo viene barajado, sonando la versión, ¿no? Puede ser, no lo confirmaron oficialmente desde el gobierno, pero el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, de acá del bloque de diputados, dijo algo que podría interpretarse como un indicio. Dijo que hablaron en la reunión del viernes pasado en la Casa Rosada, en la que Milei recibió a referentes parlamentarios, hablaron del presupuesto. Dijo: el presidente tiene los números muy claros, tiene todos los números en la cabeza, él lo puede explicar claramente las veces que haga falta. Dijo Bornoroni, sorprendió, eso lo dijo públicamente, como que Milei mismo podía explicar el presupuesto, los números, todas las variables. Así que habrá que ver. Se dudaba en un momento, había ciertas preguntas sobre si el oficialismo cuánto esfuerzo iba a hacer para tener presupuesto este año, ¿no? Claro. A diferencia del año pasado, porque sabemos que, bueno, 2 años seguidos con prórroga parece demasiado. También es cierto que los gobiernos sin presupuesto lo que hacen es manejar con mayor discrecionalidad los recursos. Así que bueno, también sería una señal, si Milei viene al Congreso, de que el oficialismo quiere tener su presupuesto, ¿no?, este año. Claro, y esa presentación que la haga el propio presidente de la Nación, que entendería que entonces sería llamativa, pero sería ante las dos cámaras, o sea, una especie de asamblea legislativa, no va a venir 2 veces. O si estarán diputados solamente, o si estarán diputados y senadores. Habría que ver, saldría del molde, pero bueno, este gobierno ya ha salido. Esta sería la tercera vez, o sea, la primera fue el 10 de diciembre, cuando estableció, bueno, esa llamativa esa asunción, donde le hizo fuera del Congreso, el mensaje lo dio fuera del Congreso de la Nación. Después, la segunda vez fue cuando la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias, donde también lo hizo como corresponde, pero en un horario no habitual, que es a las 9 de la noche. ¿Un viernes será? Un viernes, sí, fue un viernes. Viernes, me parece, ¿no? Sí, un viernes en el bueno, prime time. Perdón, José, no lo decide el presidente, 1 de marzo. Ahí sí no alteró eso, por lo menos alteró el horario nada más. Y lo otro fue, bueno, esto sería eso, así que con esos 2 antecedentes, muy probable que así suceda. Veremos, va a haber revelaciones en las próximas horas, seguramente, confirmaciones en todo caso, pero bueno, se verá. Vamos al corte y después seguimos con más plenario.
momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Y seguimos con más plenario y bueno, hacíamos referencia al principio a la presentación mañana del jefe de gabinete. Vamos a dar algunos datos, tenemos un montón de datos sobre lo que va a ser la presentación. Solamente las preguntas, la cantidad de preguntas que hubo, decía Pablo al principio del programa, 2.135, volaron 400 de las que se habían presentado originalmente porque coincidían. El bloque que más presentó fue Unión por la Patria. 1.041 preguntas, la Unión Cívica Radical presentó 401 preguntas, el PRO 208, Encuentro Federal 143, Coalición Cívica 131, la Izquierda Socialista 72, el Partido Obrero 72, el PTS 53 y el MPN, ya
8 preguntas. Después Omodeo presentó 4 también. Bien. Y ahí ya algunas más que Giancafilo, Giancafilo, 8 preguntas puntualmente. Presentó algunos datos, recordemos, no, esas son las preguntas que responde individualmente, se conocerán durante el día, seguramente el informe claro. En la previa ya trasciende. Pero bueno, después en el recinto pueden hacer las mismas preguntas, ya no van a preguntar todos, o nuevas preguntas. Hay libertad de acción para que cada uno haga lo que o aprovechar el momento también para hacer discursos. Claro. Sobre todo. Hacer alguna locución política, ¿no? Pasa habitualmente. En ¿no? un momento que vos decís, che, ¿y la pregunta cuál era? Bueno, no se sabe. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar, bueno, y seguro que va a pasar, olvídate. Bueno, ahora vamos a ver que entre los proyectos que se presentan hay uno particularmente que despierta mucho interés, que tiene que ver con, bueno, un tema que lamentablemente no cesa. Sí. Ha habido muchas iniciativas en ese sentido, uno entendería, pero bueno, de eso nos va a hablar Pablo, el robo de celulares. Sí, exactamente. Es un proyecto de ley que presentó el diputado por Córdoba, el diputado que es del PRO, pero que está dentro de lo que es Encuentro Federal, que es el bloque obviamente que preside Miguel Pichetto, que está Emilio Monzó, que está Nicolás Mazzot, bueno, y otras figuras, otros diputados muy importantes con mucha experiencia. Y nos estamos refiriendo a Oscar Agos Carreño. Muchos proyectos presentan. Sí, es un diputado que entró, bueno, renovando o reemplazando, pero que la verdad que tiene mucha actividad y ha presentado muchísimos proyectos. Y uno de esos es este que vamos a repasar, que es las penas para lo que es el hurto o el robo de celulares, que también vamos a repasar después en las placas, en las últimas placas, un poco la estadística y cómo vienen los números en cuanto a este delito, ¿no? Pero en definitiva lo que establece o lo que busca es elevar las penas para los robos de celulares, obviamente con el objetivo de disuadir que se pueda, bueno, disuadir a quien va a cometer el delito de que efectivamente lo termine cometiendo. Propone la inclusión de un nuevo inciso en el artículo 163 del Código Penal que establezca penas agravadas específicamente cuando el hurto involucre, bueno, como decíamos recién, equipos de telefonía celular. Eso, bueno, desde ya es modificar lo que ya existe. También modifica el artículo 277 del Código Penal para aumentar las penas relacionadas con adquisición y ocultamiento de celulares robados. Claro. Esto es ya no robarlos, sino de alguna manera venderlos. Claro, venderlos, ocultarlos y facilitar, si se quiere, toda esa cadena de comercialización, por supuesto ilegal y por supuesto extraoficial, ya que queda fuera, digamos, del circuito comercial registrado. Claro, por eso, y realmente es ahí donde tienen que apuntar justamente, claro. Por un lado, bueno, el aumento de las penas, me imagino que es un robo menor, por eso será... Sí, es robo o hurto, ¿no? Hurto, claro. Y si es hurto, uno entiende que es un robo que por ahí... Es carcelable. Totalmente, sí, que puede no implicar violencia, que puede ser un manotazo rápido, veloz, o un descuido, ¿no? Sí. El robo, bueno, sí, entiendo que ya puede conllevar algún tipo de coacción, ¿no? O amenaza. Pero bueno, obviamente me parece que los robos de celulares, si después son revendidos o sus piezas son revendidas, atacar, como decís vos, José, la segunda pata del asunto, que sería la comercialización, no es menor, ¿no? Sí. Entonces, modifica el artículo 163 del Código Penal y el 277 con la idea de agravar penas en estos dos ejes que estamos marcando y señalando. Y el proyecto que presenta Agos Carreño dentro de lo que son sus fundamentos o las explicaciones de por qué presenta este proyecto, bueno, destaca la importancia del celular, que se convirtió en una herramienta de trabajo, en un álbum de fotos o en lo que tiene que ver con registros fotográficos, billeteras virtuales, ¿no? Porque obviamente hoy pagamos un montón de cosas directamente desde nuestro celular, con un montón de
aplicaciones o de lo que se llama el servicio de money market, billeteras digitales básicamente, terminales bancarias. Es verdad, esto es muy cierto, uno tiene habitualmente la aplicación del banco del que es cliente instalada en el teléfono celular, puedes hacer transferencias, puedes pagar con QR, también tenés lo que llaman los códigos de seguridad, los tokens, ¿sí? Para vos hacer una transferencia, siempre está tu cuenta bancaria vinculada a tu app, ¿sí? A tu aplicación en el celular, entonces vos haces una transferencia, te pide que revalides con el código de seguridad, lo volcás por ahí en el home banking y ratificás la transferencia. Y obviamente muchos elementos de lo que tienen que ver con la vida personal, porque, bueno, desde fotos hasta conversaciones y demás. Y acá, el pánico que te agarra cuando justamente por el tema de las billeteras virtuales, todo lo que tienes ahí adentro, que en realidad es muy difícil para que accedan, no son hackers justamente los que te lo roban. Pero bueno, lo primero que hacen en general, por lo que dicen los que saben, es como te lo roban en el momento que vos lo tenés abierto, porque seguramente lo tenés en la mano, no es que... lo que hacen es mantener el dedo sobre la pantalla, si pueden hacerlo, para mantenerlo abierto y conservarlo abierto, a ver si pueden sacar algo más del valor del celular. Sí, yo no sé si es una opinión personal, pero el celular es medio como, para mí es como la billetera, o sea, me preocupa más que el valor material, todo lo que perdés de información, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, si te roban la cuenta bancaria también es un dolor material, pero digo, y el celular puede estar caro y demás, pero digo, hay un montón de cosas que vos tenés ahí en el celular, o sea, desde tus correos, un montón de claves, bueno, de un montón de cosas. Y como decíamos al principio, bueno, en esta última placa acá estamos viendo un poco la estadística, ¿sí? Los números de cómo vienen o de cómo han aumentado las cifras de lo que tiene que ver con robo de celulares, y creo que de alguna manera esto también ahí justificando la presentación de este proyecto, de esta iniciativa. En el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, en el AMBA, se roban alrededor de 10.000 celulares por día. Una cifra alta, ¿no? Claro. 10.000 celulares todos los días. En un día, 10.000 celulares que son sustraídos. Seguramente hay mucho más celulares que personas o que líneas telefónicas, pero bueno. Y los teléfonos celulares son los bienes más robados, representan el 26,6% de los casos, es decir que de cada 10 robos denunciados, más de un cuarto, 26,6 para ser preciso, pero más de un cuarto, más del 25%, más de uno de cada 4 son robos de celulares, lo cual también habla, digamos, de una cifra muy alta. Como decía José, uno por ahí va por la calle distraído y alguien te lo manotea. Eso también habla de cierta facilidad, no es entrar a una casa, no es entrar a un departamento, no es robar un auto. Pero bueno, las cifras hablan bastante por sí solas. Y bueno, este proyecto de Agost Carreño, de vuelta para aumentar lo que tiene que ver con las penas, tanto en la comercialización ilegal como en el robo en sí mismo. Y hay que ver que esos 10.000 celulares por día serán los denunciados, porque en general, aparte, es un robo que lamentablemente no se denuncia tanto. O sea, porque uno dice, bueno, me robaron el celular, pero encima voy a perder tiempo de ir a la comisaría para denunciarlo. Y diría que es mínima la cantidad de los que lo denuncian, salvo que tengas seguro y que lo tengas que hacer sí o sí. Sí, haces la denuncia seguro en la compañía telefónica para que le den de baja la línea. Sí. Y después por ahí decís, o tenés poca expectativa de que se recupere el aparato y ni vas a la comisaría. No, totalmente. Lamentablemente es así. Bueno, esperemos que este es uno de los proyectos que uno, en el PRODE que hacemos habitualmente, le decimos que, bueno, que debería avanzar, por lo menos. No sé si va a avanzar, pero debería avanzar esta propuesta. Seguimos con más datos de la reunión de mañana, el informe que va a brindar Guillermo Francos. Primer informe que da como jefe de gabinete Francos, que asumió a principios del mes de junio. Sí, estaba haciendo memoria. Me parece que cuando se va a pose es fines de mayo, ¿no? Claro. Sí. Debe haber sido 2, 3 de junio, pero puedo estar equivocado. Sí, me parece que el 3 de junio. Asumió pocos días después que había dado el primer informe
Nicolás Pose en el Senado, por eso le corresponde a la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que frecuentó mucho durante este año en su rol de ministro de Interior o como jefe de gabinete. Su doble rol. Su doble rol, sí, y que ahora lo ostenta, ambos casos. Y sí. ahora parece que le están reclamando que lo vuelva Qué suerte. que lo vuelva y a que un poquito, ¿no? Lo motiva, Es lo que lo mueve un poco es lo más. que dice la prensa escrita. Y sí, pero viste cómo es la prensa. Entonces, justamente, bueno, recordemos que también fue diputado nacional entre 1997 y el año 2000, era presidente del bloque de Acción por la República, era el bloque cabalista por entonces, y en ese momento después él dejó en el año 2000, tiempos complicados, ese año renunció a la banca, justamente considerando lo que bueno, atribuyéndose cansancio político, no cansancio moral, pero sí cansancio de la política. El tema justamente finalmente ingresó a la Cámara de Diputados el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria que se había aprobado recientemente en la Cámara de Senadores. Bueno, recordábamos siempre que hay 10 días para que el presidente de la Nación pueda vetarlo, eso, y bueno, el viernes pasado se decía que lo había firmado, en efecto lo había firmado, se publicó ayer y bueno, finalmente llegó a la Cámara de Diputados y nos da pie a nosotros para hacer esos poroteos, pero no lo vamos a hacer esos poroteos correspondientes, qué es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados así en el aire, sino que Martín tiene datos, o sea, sabe qué es lo que pasó cuando el tema fue tratado en la Cámara de Diputados. Sí, así es. Como decías, José volvió a la Cámara de Diputados porque es la Cámara de origen, la Cámara en la que empezó el tratamiento, entonces también tiene que volver, en el caso de que la oposición consiga hacerlo, a tratarse por diputados. La votación, vamos a revisar la votación del 5 de junio, fue apenas unos días después que asumió Franco como jefe de gabinete, fue un recibimiento casi que le dio la Cámara de Diputados al aprobar este proyecto el 5 de junio, porque bueno, en ese caso la oposición consiguió los 2 tercios, pero como vamos a ver, hubo varias ausencias, también abstenciones, y el gobierno es lo que está mirando en este momento estos números como para ver cómo puede operar para modificar esa composición de los votos para que no consiga la oposición los 2 tercios. Nosotros ahí tenemos que 160 es 2 veces más que 72, que sumaría 144. Entonces lo que puede hacer ahora el gobierno es o restar los votos a favor, lógicamente, o sumar votos en contra, que es lo que tiene más a mano a partir de las abstenciones y las ausencias. Tiene que hacer crecer ese 72 a 85, 87. 87, 15 votos más. Pero, digamos, con 187 se aseguraría de cualquier manera que no haya 2 tercios, pero ese número va a ser menos porque no van a estar los 257. También, digamos, lo que puede hacer el gobierno, y forma parte de lo que hacen los oficialismos habitualmente, es generar ausencias. Generar ausencias o abstenciones. Muchas veces es preferible las ausencias, no dejan marcado el voto y bueno, tenemos históricamente, vos conocés, José, Pablo también, las excusas, ¿no? Que el vuelo, que se perdió el vuelo, que se retrasó, que alguna gripe de último momento, bueno, hay varias. En este caso fueron 16 las ausencias. El gobierno lo que va a intentar es que sean menos ausencias del PRO. El PRO fue el bloque que más ausencias tuvo. Y más ausencias probablemente de algunos que votaron a favor el 5 de junio, ¿no? Claro, por ejemplo, entre los que votaron, entre las ausencias estuvo María Eugenia Vidal, que era autora de un proyecto, justamente. Era incómodo para ella votar en contra. Bueno, eso es lo que, digamos, la oposición dura, que es la que está juntando los votos nuevamente, y dice, bueno, hay que ver si el gobierno puede conseguir que esas ausencias vayan al recinto a votar en contra, porque es un tema, por supuesto, incómodo, que tiene un costo político, votarlo. El gobierno también está trabajando en anunciar alguna mejora, está analizando
dar ese 8% que contenía el proyecto, o también aumentar el valor del bono de 70.000 pesos, llevarlo a 80, 90.000 pesos, como para también darle un argumento, ¿no? Que pueda bajar la presión de estos opositores llamados dialoguistas, que puedan decir, bueno, ese 8,1 que estaba en el proyecto ya lo dio el gobierno, entonces de esa manera que sea más sencillo para ellos. Vamos a repasar entonces los números. A favor hubo 160 votos, lo teníamos en la placa anterior, en contra 72, 8 abstenciones y 16 ausencias. ¿Cómo se componen los votos a favor? Unión por la Patria, casi todo el bloque. Hubo 2 ausencias, pero Unión por la Patria aportó 97 votos. El radicalismo 33 votos, tuvo una sola ausencia. Encuentro Federal 13 de los 16 integrantes. Hubo uno que votó en contra, Ricardo López Murphy, y hubo 2 ausencias. La Coalición Cívica e Innovación Federal, estos bloques estuvieron completos. Innovación Federal 8 votos a favor, Coalición Cívica 6 votos a favor. Y después también votaron los 2 diputados de Por Santa Cruz, que son Sergio Acevedo y José Luis Garrido, votaban a favor, y Osvaldo Giancafilo del MPN también votó a favor. De ahí salen los 160 votos positivos que hubo el 5 de junio. Claro, el problema es que abarca demasiado, porque estamos hablando, hay que tener en cuenta que en esta votación, este no era el primer dictamen. No sé si era el dictamen el de la segundo Unión por la Patria, o el primero. Claro, creo que el primero, tercero, después hubo el tercero, otro. claro. Probablemente el segundo del PRO, era ¿no? del PRO y del oficialismo. Y el tercero se aprobó. ¿Dónde puede tratar de el gobierno tratar de que haya menos votos? Bueno, a partir de los gobernadores que tienen injerencia en los diputados, algunos del radicalismo principalmente. En Encuentro Federal también hay diputados que responden a los gobernadores Martín Yarlora de Córdoba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. También hay un chubutense que responde, no responde directamente, pero tiene vínculo con Ignacio Torres. Bueno, Innovación Federal es un bloque completo que responde a gobernadores. Claro. Y bueno, los 2 diputados de Por Santa Cruz, más allá de que tienen cierta autonomía, también tienen vínculo con el gobernador Pero Vidal. es tan difícil Vidal. Sí. El gobernador Vidal es difícil para convencer. Para llegar a un acuerdo. Sí. Y después Osvaldo Giancafilo del MPN, que tiene vínculo con un ex diputado, Rolando Figueroa. Ese es el esquema. Y también Unión por la Patria. Unión por la Patria tampoco se descarta. Acá cuando hay que buscar votos, no se descarta nada. Catamarqueño, decís. O los catamarqueños, por ejemplo, decís. Por ejemplo, los que votaron a favor del RIGI, catamarqueños, sanjuaninos, algún tucumano, podría ser. Con los gobernadores del norte principalmente, ¿no? Puede operar el gobierno. Ahí tenemos también los votos en contra de La Libertad Avanza, principalmente, que aportó 36 votos en contra, tuvo una sola ausencia. El PRO, como decíamos, tuvo más ausentes y aportó 30 votos en contra, hubo 7 ausentes. Del MID, el bloque que preside Oscar Sago, estuvieron los 3 diputados sentados votando en contra. Lo mismo Buenos Aires Libre, de Carolina Píparo, los 2 integrantes votaron en contra. Y Ricardo López Murphy se diferenció de su bloque Encuentro Federal y también votó en contra. Pasamos a las abstenciones. Las abstenciones fueron de los 5 integrantes del Frente de Izquierda, de Producción y Trabajo. Este es el bloque de los sanjuaninos. Son 2 sanjuaninos, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno. Y también creo que es una diputada por Tucumán, Paula Omodeo, que suele moverse con el oficialismo, ¿no? Ha votado casi todo con el oficialismo, en este caso se abstuvo. De las abstenciones, de estas 8 abstenciones, podemos inferir que las 5 de la izquierda van a pasar a formar parte de los votos positivos y posiblemente el oficialismo consiga que las otras 3 o se mantengan sin votar, ausentes o absteniéndose, o pasen del lado de los negativos, porque son 3 diputados que habitualmente, como decíamos, se mueven en tándem con
el oficialismo. Y después tenemos las 16 ausencias. Bueno, como hablábamos antes, son 7 del PRO, entre ellas, como decía José, María Eugenia Vidal, Silvia Los Penato, Héctor Baldassi. Estos diputados no fue que, digamos, que no llegaron o que tuvieron un problema, no quisieron votar. La mayoría de los 7 diputados del PRO que estuvieron ausentes no quisieron votar en contra del proyecto. Hay que ver si el gobierno ahora puede convencerlos de que lo hagan. Ellos optaban, Los Penatos sé que pedía que fueran por la abstención. Y no estaban de acuerdo y bueno, al final. Prefirió, claro. Y entonces no se fue. No estar en su banca. Sí, es un recurso habitual, ¿no? de los diputados. Los 3 de Independencia que también eso llama la atención. Son casi más aliados que el PRO. Se mantuvieron desde que se separaron de Unión por la Patria, votando todo con el oficialismo. En este caso no quisieron estar. Hubo 2 ausencias de Hacemos Coalición Federal, Jorge Ávila, el chubutense, de que hablábamos antes, y Francisco Morquio, es un entrerriano que responde a Frigerio. También 2 de Unión por la Patria, Ricardo Daives y Magalí Mastaler, un radical, Manuel Aguirre, y Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza, que con Lourdes Arrieta era la otra diputada que estaba en conflicto con el bloque. Ella finalmente permaneció. Así que está abierto. La oposición dice que puede tener posibilidades por esto de que hay bastante presión de una parte de la sociedad para que no haya cambios de votos, pero también el gobierno mantiene una confianza de explicar, dicen ellos, por qué vetó Milei la ley, el impacto fiscal que podría tener, estos anuncios que hablábamos antes, que podrían morigerar el impacto y el costo político de los opositores de no insistir con el veto. Y después también hay que ver el Senado, porque el Senado hubo 61 votos a favor. Uno decía, bueno, ahí es más fácil que la oposición conserve los 2 tercios, y tampoco es tan sencillo porque ahí votó el PRO, la mayoría del PRO habían votado positivo. Después Mauricio Macri salió a respaldar el veto, esos votos ya no están. También hay que ver qué hacen los radicales, y en Unión por la Patria dicen, bueno, tenemos que juntar los 48, no es tan sencillo. Así que bueno, en las 2 cámaras se arma este poroteo para los próximos días, José. Así es, y yo mientras hablabas hacía el poroteo mío y estaba sumando 37 del PRO, que ya poniendo que todos voten así, 36 de Unión de La Libertad Avanza, porque Menem no vota. Ahí tenés 73, tenés los 2 de Píparo y compañía, son 2, 3 de Independencia, 3 de el MID, son 81, ya tenés ahí, las 2 sanjuaninas y la diputada Omodeo me da 84, y de ahí no se mueve, así que van a tener que ausentar a varios para llegar a... Nos estarían faltando 3 más. Veremos, bueno, pero antes vamos a un corte y después seguimos haciendo números en plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Y seguimos con plenario en este martes de comisiones en el que en minutos se iniciará la Comisión de Defensa Nacional, a la que asistirá el exministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien va a exponer sobre el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo el 2 de agosto pasado, en el que modifican la ley 24.059, que es la ley de seguridad interior, e incorpora la posibilidad de la actuación de Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo. Esta sería, si mal no recuerdo, creo que es la tercera reunión o la segunda reunión. Estuvo ya sobre este tema, ¿no? Estuvo el ministro de Defensa, Luis Petri, en una reunión anterior. Fue el miércoles aquel en el cual en el recinto fue rechazado el decreto de necesidad de urgencia sobre los fondos reservados. Ese día vino a la Comisión de Defensa el ministro Luis Petri, habló sobre esta ley, defendió esta iniciativa que presentaron en su momento el ministro Petri y la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Y bueno, ahora va a haber esta reunión donde estará presente Horacio Jaunarena, quien, recordemos, fue ministro de Defensa en 2 oportunidades, allá lejos en los albores de la democracia, cuando era un joven viceministro de Raúl Alfonsín. Él asumió en reemplazo de Raúl Borrás, quien era el ministro y falleció en el transcurso de la gestión de Alfonsín. Entonces quedó durante el resto de todo el mandato de Alfonsín, quedó Jaunarena. Y después volvió a ser ministro de Defensa durante la gestión de Eduardo Duhalde, ese interinato que tuvo posterior a 2001. Cuando la crisis de 2001, cuando armó una suerte de gobierno de coalición. De coalición, esa es la palabra. Claro. Entonces, entre los radicales que incorporó estaba justamente Horacio Jaunarena, era uno de esos. Podemos decir que es una comisión con muchos ministros de defensa radical. Es verdad. Digo por Petri y digo ahora por Jaunarena, ¿no? Así es, y también estuvo, y contándolo al presidente también, ¿no? Al presidente de la comisión. Claro, Ricardo López Murphy, que también fue ministro de Defensa de la Rúa, claro. De Fernando de la Rúa, no me salía el nombre de pila de la Rúa. Fernando, sí, exacto. Así es. Sí, es verdad. Bueno, eso vamos a ver el desarrollo de esta sesión, de esta reunión, que está prevista para las 4 de la tarde. Justamente es esta es en la sala 7 del anexo. Y bueno, en una jornada donde ya hubo otras comisiones, empezamos, todas fueron a la tarde, o son a la tarde. Está la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que estuvo ahí, es presidente Daniel Goyan, quien al principio de esa comisión estuvo comentando que esperaban que el tema de hoy era una reunión con especialistas sobre inteligencia artificial, pero había circulado la posibilidad de la versión de que lo asistiera el secretario o subsecretario del área. Finalmente no pudo llegar, y en el inicio de esa reunión con invitados, Goyan hablaba de las estrecheces económicas que tiene el sector y las inquietudes que tienen, y les pedía a los oficialistas justamente que hicieran fuerzas para poder hacer una suerte de puente con las autoridades para que fuera un funcionario para escuchar de primera agua cuáles son las expectativas, cuáles son las propuestas que tienen para este sector, porque hay mucha crítica y mucho lamento, mucha preocupación por lo que va a suceder el año que viene. Bueno, todo esto se va a ver seguramente cuando se conozca el presupuesto, claro. Y ahí va a estar en el texto qué es lo que va a dedicarle a ese área el gobierno nacional. Hasta ahora no se puede prever nada porque presupuesto obviamente no hay, es una prórroga del presupuesto anterior. Sí, aparte como la palabra lo indica, esto siempre lo decía Heller antes, es un presupuesto. Claro. Está, digamos, una frase que se la escuché mucho, ¿no? Pero es eso, son supuestos previos. Claro. Sabemos, sí, lo macroeconómico, por lo menos en el adelanto que mandó Caputo al Congreso de cómo iba a ir el dólar hasta fin de año y demás, pero bueno, después
más allá de los anexos y toda esa cuestión más detallada, en general lo que se mira, por lo menos en el primer momento cuando entra un presupuesto, es las principales variables, cuál es la inflación que está proyectada, cuál es el tipo de cambio promedio, ¿no?, entre enero y diciembre. Bueno, ese tipo de cosas es lo primero donde se pone el foco. La autorización para tomar deuda. También la autorización para tomar deuda, ese tipo de cosas es donde primero se pone el foco, después obviamente uno se va metiendo en las minucias, si se quiere, que es donde está tal vez los detalles más jugosos incluso. Vamos a ver si se repite, generalmente cuando un oficialismo, un gobierno presenta el presupuesto, lo que pasaba era que la oposición decía que no era real, no era consistente, que era un dibujo. Un dibujo era la frase que siempre aparecía. Hay que ver en este caso porque puede ser, si se mantiene, digamos, la política de ajuste, puede ser que no sea así. No, que sea al contrario, ¿no? Que sea un presupuesto fuerte que tenga críticas por otro lado. Es una gran observación esa, justamente de alguien que conoce como lo que suele suceder y viendo ya un poco el paño. Pero una cosa que sucedía habitualmente, veremos si las modificaciones que se hacen en este texto, las modificaciones que el gobierno está dispuesto a hacer, una comparación que yo haría con otro gobierno en minoría, como fue el gobierno de Cambiemos. Una cosa que le decían siempre al gobierno de Cambiemos era, ellos nos mandan un texto así, y se va y termina, así, chiquito, y termina así. Porque le empiezan a agregar cosas, porque tenía que ceder muchas cosas, y entonces todo el mundo pedía y agregaba cosas. La diferencia con estas gestiones es que te mandan un proyecto como la ley de bases, que era así, y después termina siendo chiquito, te termina perdiendo artículos. Es todo al revés de lo que sucedía. Mientras empezamos a ver justamente imágenes de la Comisión de Defensa y están llegando los funcionarios, ahí el funcionario invitado, el ex funcionario invitado es Horacio Jaunarena, quien ya está a la derecha del presidente de la comisión, Ricardo López Murphy. Ya está, en cualquier momento ya vamos a conectar con y ahí ya conectamos. A ver. A las 4:15 yo voy a dar comienzo a la sesión. La invitación que hemos formulado a exministros de Defensa y jefes de las fuerzas para tener las confirmaciones. Ya hemos tenido la confirmación de dos del ministro, el que está hoy presente acá, exministro Jaunarena. Va a venir el exministro Rossi, va a venir el exministro Martínez, va a venir el ex jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Paleo, y he invitado también al ex jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Suñer. Con eso yo creo completaríamos el espectro de ministros